Comunidad LGBTI chihuahuense se hace visible en el estado. Contá conmigo toma fuerza en redes sociales. Más de 11 millones de desplazados en Oriente Medio. Y emite la CNDH de México recomendación al gobierno de Chiapas. Esto y más en su noticiario Derecho Humanista. No se despegue de su monitor, que ya comenzamos. Gracias por seguirnos nuevamente en Informa TV. Comenzamos con las noticias. Le comento que en Chihuahua, luego de una marcha por las calles de la ciudad, más de 1,000 personas celebraron el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace posible el matrimonio entre personas del mismo sexo en Chihuahua y los demás estados de la República Mexicana. Con pancartas, banderas multicolores, carros alegóricos, bicicletas y hasta mascotas, las familias chihuahuenses, junto a las organizaciones de la sociedad civil, disfrutaron de una serie de presentaciones artísticas y musicales. Al término de la celebración, el derecho humanista y presidente del Comité de la Diversidad Sexual en Chihuahua, Aldo Núñez Caro, expresó a las y los asistentes que ellos también son el corazón de la ciudad. Por ello, con el lema "Mi derecho a ser visible", se manifiestan de manera pacífica para fomentar el respeto y la inclusión en el Estado, a fin de erradicar la discriminación hacia este grupo de la sociedad. Y en tan solo 48 horas, más de 15,000 personas se sumaron a la campaña Contá Conmigo, una iniciativa de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica que pretende luchar por los derechos de las personas LGBTI. La campaña fue lanzada el miércoles pasado y desde entonces ha tomado fuerza en las redes sociales, al igual que la recepción de firmas para que se sienta el apoyo en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, y además para que el mundo sepa que en Costa Rica se lucha por la dignidad sin exclusión. Unos 11 millones de personas fueron desplazados dentro de su propio país en Oriente Próximo y alrededor de 3.7 millones de refugiados sirios han huido a países vecinos. Ante la problemática, el Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja de manera conjunta con las autoridades de la región, entregando alimentos, agua potable y asistencia de salud a las personas más vulnerables afectadas por el conflicto. Y en ocasión del Día Mundial del Refugiado, la CNDH pide al Estado mexicano reforzar acciones que protejan derechos humanos de las personas solicitantes de asilo. Asimismo, el Ombudsman señala la importancia de cumplir con el principio pro persona y la determinación del interés superior del niño en todas las instancias que involucren a niñas, niños y adolescentes que sean solicitantes de la condición de refugiados, y además actuar de manera sensible en base a los criterios del marco legal nacional e internacional que sean los más protectores para dichas personas. Y en otra información le comento que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó durante el mes de mayo diversas acciones de educación en derechos humanos que beneficiaron a 735 mujeres y 574 hombres, lo que les permitió generar, fomentar y potenciar sus capacidades y competencias. A través de su Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos, llevó a cabo cursos, talleres, diplomados, exposiciones, además de festivales, mesas de análisis y sesiones de cine-debate, así como modalidades de capacitación presencial y en línea, para que así se hiciera la formación en enfoque de derechos humanos como una herramienta accesible para todas las personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió la Recomendación 18-2015 dirigida al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y a los integrantes del Ayuntamiento de Arriaga por violaciones a la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la libertad y al trato digno, cometidos en agravio de 2 defensores de derechos humanos. Por ello, la CNDH pide a las autoridades estatales y municipales implementar lineamientos y acciones para que los servidores públicos de ambas instancias respeten el trabajo que llevan a cabo los defensores civiles de derechos humanos en el Estado, brindando en todo momento las garantías para el ejercicio libre de su actividad y de sus derechos fundamentales. También le solicitan reparar el daño a las víctimas, organizar cursos sobre capacitación y formación en materia de protección a los defensores de derechos humanos, así como colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los organismos correspondientes contra servidores públicos involucrados. Ombudsman hondureño Roberto Herrera Cáceres anunció que el próximo lunes se reunirá con la titular de la Secretaría de Salud, Yolani Batres, para conocer a fondo sobre todo lo que está ocurriendo en el sistema hospitalario del país. Herrera Cáceres detalló que giró instrucciones a todos sus delegados regionales y departamentales para que inspeccionen los hospitales y centros de salud intervenidos por el gobierno y verifiquen que el trato brindado a los pacientes sea enmarcado dentro del respeto a los derechos humanos. El ejército de Israel y los grupos armados palestinos habrían cometido crímenes de guerra durante la incursión militar israelí de 2014 en la Franja de Gaza. Así lo alertó hoy la comisionada establecida por la ONU para investigar los posibles atropellos durante este conflicto.
Al presentar el informe con los hallazgos, la presidenta de esta comisión, la jurista Mary McGowan, aseguró en conferencia de prensa que la magnitud de devastación y el sufrimiento observado en Gaza no tienen precedentes e impactarán aún a las generaciones por venir. La comisión indicó que recopiló información sustancial que revela violaciones graves a las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias, tanto por parte de Israel como de los grupos palestinos armados. Y bien, estas fueron las noticias de los derechos humanos en la web. Yo soy Elena Paredes y me despido esperándoles el día de mañana con más información. Recuerden que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta pronto.